A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Construir una ciudad para 1 millón de personas cada mes por décadas? Suena ciencia ficción, ¿verdad? Pues es más o menos lo que ha pasado en China y a su manera también en América Latina. Hoy vamos a meternos de lleno a explorar cómo dos continentes, en lo que para la historia es un parpadeo, se toparon con el mismo reto gigantesco, un boom urbano que, literalmente, cambió la cara del planeta. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos, empecemos con este número, 560 millones. Es una cifra casi imposible de procesar. Pero piénsenlo así, en solo 35 años, China movió a tanta gente del campo a la ciudad como la población entera de América Latina. O sea, una transformación a una velocidad y una escala que jamás se había visto en la historia de la humanidad. Una locura. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo puede ser que dos regiones tan diferentes, con sistemas políticos y culturas que no se parecen en nada, terminaran viviendo un proceso tan, pero tan similar? Bueno, esa es la clave de todo. Esta gran migración urbana, aunque con motores distintos, uno planificado por el Estado, el otro mucho más orgánico, creó el mismo cuello de botella en todas partes. Ciudades que crecían muchísimo más rápido de lo que los servicios podían aguantar. Y aquí está el meollo de todo el asunto. La velocidad. La revolución industrial que urbanizó a Europa y Norteamérica fue un proceso, digamos, lento. Se tomó más de un siglo. Lo que vimos en China y América Latina fue ese mismo proceso, pero en cámara rápida. Imaginen 100 años de cambios sociales, económicos, de infraestructura, todo comprimido en el tiempo de vida de una sola persona. Las consecuencias de esa velocidad son todo lo que vamos a ver a continuación. Este gráfico nos da una foto súper importante del presente y del futuro. Miren la barra de la izquierda. Con un 81% de su gente ya en ciudades, podríamos decir que en América Latina la gran mudanza, en gran parte, ya se completó. Pero ojo con Asia. No solo está a mitad de camino, sino que la proyección para el 2050 nos dice que la ola de urbanización más grande del planeta todavía no ha llegado. O sea, el desafío no ha terminado, para millones apenas está comenzando. Es lógico, ¿no? Cuando millones de personas llegan a la ciudad, necesitan todo, y lo necesitan para ayer. Agua, luz, transporte, un techo. Pero ¿qué pasa cuando el crecimiento es tan explosivo que el gobierno simplemente no da abasto? La gente no se va a sentar a esperar. Crean sus propias soluciones. Y de ahí, de esa necesidad, nace el famoso sector informal, una economía paralela que construyó ciudades enteras al margen de cualquier plan oficial. Y este limbo urbano tiene dos caras muy distintas. En América Latina estamos hablando de 160 millones de personas en barrios informales, muchísimas veces sin títulos de propiedad. En China, el sistema es otro, pero el resultado es parecido. 234 millones de migrantes no tienen el hukou, que es como un permiso de residencia. Sin ese papel, no hay acceso a buenas escuelas, hospitales o pensiones en la ciudad. En la práctica, son ciudadanos de segunda en su propio país. Ok. Si el problema es de este tamaño, ¿por dónde se empieza a arreglar? Pues por la base de todo, literalmente, el suelo. Cómo se administra la tierra, quién es el dueño y para qué se usa, eso define la forma y el futuro de cualquier ciudad. Es el primer rompecabezas que hay que armar. En China, el rompecabezas de la tierra lo controla el Estado, y aquí vemos algunas consecuencias. El suelo urbano crece mucho más rápido que la población, lo que a veces crea las famosas ciudades fantasma. ¿Y por qué pasa esto? Porque para los gobiernos locales es un negocio redondo venderle tierra a la industria. Esto crea un círculo vicioso terrible. Necesitan vender tierra rural barata para financiarse, lo que genera un desarrollo que no es sostenible y, claro, perjudica a los agricultores. Ahora, crucemos el Pacífico. En América Latina, el problema no es tanto el plan del Estado, sino muchas veces la falta de uno. El mercado manda. Y en lugares como Chile, esto genera una segregación social tremenda. El suelo bien ubicado es tan, pero tan caro que solo los ricos pueden vivir ahí, empujando a todos los demás a las periferias, lejísimos de todo. En otros, como en Ecuador, la especulación sin control hace que la ciudad se desparrame como una mancha de aceite, de forma caótica y súper ineficiente. Bueno, una vez que tienes el suelo, hay que construir. Y el siguiente reto es, de nuevo, monumental. ¿Dónde van a vivir todos estos millones de personas? La vivienda es el segundo gran pilar de la ciudad. La respuesta de China a esta crisis fue, como era de esperarse, masiva y totalmente centralizada. No crearon un solo programa, sino un menú de opciones de vivienda asequible, todo dirigido por el Estado. Y ojo, no es solo para los más pobres. También pensaron en la clase media que ya no puede pagar los precios del mercado en ciudades como Beijing. Y algo clave, en lugar de demoler todo, también invierten mucho en renovar barrios viejos para no expulsar a las comunidades que ya vivían ahí.
En cambio, el enfoque latinoamericano es casi lo contrario. En vez de que el Estado se ponga a construir casas en masa, lo que se llama subsidio a la oferta, aquí la tendencia es darle el dinero directamente a las familias para que ellas decidan dónde comprar. Eso es un subsidio a la demanda. El famoso programa de Brasil, Minha Casa Minha Vida, es el ejemplo perfecto. El modelo de Perú es parecido, con financiamiento flexible. El objetivo es el mismo, pero la herramienta es totalmente distinta: empoderar al comprador. Bien, ya hablamos de suelo y de vivienda. Ahora vamos a abrir un poco más el lente para entender la filosofía que hay detrás de todo esto. O sea, los planos para diseñar una ciudad mejor, más sostenible y más justa para todos. Y todo esto nos lleva a un concepto que está en boca de todos los que se dedican a pensar las ciudades: la planificación urbana sostenible. Suena muy técnico, pero la idea es bastante simple. ¿Cómo hacemos para crear ciudades que no se autodestruyan? Ciudades que sean buenas para el planeta, justas con su gente y que además funcionen económicamente. Es como el santo grial de la planificación moderna. Y para llegar a ese ideal, existe una especie de manual de instrucciones universal, como estos principios de ONU Habitat. Pero no hay que verlos como una lista de supermercados, sino entender su lógica. Por ejemplo, principios como uso mixto del suelo y ciudad compacta buscan atacar el mismo problema, esa expansión descontrolada que nos obliga a vivir en el carro. Espacio público y diversidad social buscan crear comunidades de verdad, no solo ciudades dormitorio. Y quizá el más importante de todos, incluir a los residentes. Porque al final, una ciudad es su gente. Y esto no es pura teoría, ¿eh? Veamos un caso real. La ciudad de Xi'an, en China, es un ejemplo brillante de cómo aplicar estos principios. Lograron algo increíble: integrar la protección de su patrimonio antiguo, que es inmenso, con sistemas supermodernos de transporte y finanzas. Es la prueba de que lo viejo y lo nuevo no tienen por qué pelearse, sino que pueden fortalecerse. Y esto nos lleva poco a poco al punto central de todo este análisis. Ya no se trata solo de construir puentes de concreto y acero, sino de algo mucho más importante: construir un puente de ideas. Esta frase de Luis Alberto Moreno, que fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, lo resume todo a la perfección. El primer puente entre China y América Latina fue el comercio. El desafío actual es mayor. Debemos construir un puente para las ideas. El futuro del desarrollo ya no está solo en mover contenedores de un lado a otro, sino en compartir soluciones. Entonces, el punto crucial es que esto no es una calle de un solo sentido, es un intercambio. Claro que América Latina tiene muchísimo que aprender de la capacidad de planificación a gran escala de China y de su cooperación público-privada, pero China, a su vez, puede aprender de las soluciones súper innovadoras que han surgido en América Latina en temas como protección social, transporte urbano o mejora de barrios. Nadie, absolutamente nadie, tiene todas las respuestas. Al final, el futuro de la humanidad se está escribiendo hoy mismo en las ciudades. Y las experiencias de China y América Latina no son solo dos historias paralelas, son un laboratorio global en tiempo real. La pregunta que queda en el aire y que debemos hacernos todos es, de este laboratorio global, ¿cuáles son las ideas que vamos a usar para construir las ciudades del mañana?